Hermano, Dios te bendiga. Dijimos, y no nosotros, en la sesión anterior, que un pueblo dormido es un gigante dormido que para nadie es amenaza, cosa dura, cuando la iglesia no entiende el propósito de Dios. Mientras tanto, dice la Biblia que la creación gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Adicionalmente a esto, el pueblo le cuesta buscar de Dios o entender las cosas de Dios, porque dice la Escritura que el Señor se oculta en las tinieblas, digo yo, que se oculta ahí en las leyes de la ciencia. Él lo hace a propósito porque Él no es exhibicionista. Está más allá de los ojos de carne. Y cuando la iglesia pretende acercarse a Dios de la forma equivocada, ella tiende un puente de carne hacia Dios. Realmente ese puente se convierte en un abismo porque la carne no puede buscar el rostro de Dios. Y entonces la obra de Dios no se completa en nosotros. Mientras estamos tratando de buscar a Dios, el mundo se redefine en muchos aspectos, en muchos ámbitos y áreas. Pero la que necesita rediseñarse, redefinirse, es la iglesia. Necesita hacer un alto en el camino. Necesita mirar, observar y después preguntar cuál es el buen camino y caminar por en medio de él. La única forma que la iglesia pueda caminar exactamente por en medio de ese camino que es Jesucristo es a través de su palabra. Ahora sí, para que la obra de Dios esté completa. Al caminar debemos de hacerlo con firmeza, con ese convencimiento, con entendimiento, confiados. Porque la Biblia dice algo maravilloso, que nosotros somos su especial tesoro, ni nada más y nada menos. También dice la Escritura que el Señor juró por nosotros que Él iba a reedificar este templo, que un día la gloria de Dios, entendiendo bien lo que es la gloria del Señor, descendería sobre nosotros para que nosotros fuéramos inspirados, guiados, instruidos, gobernados y finalmente transformados por esa gloria del Señor. Hermano, yo sé que es muy difícil, extremadamente difícil para el ser humano creer en alguien que nunca ha visto, y que no solamente tú no lo has visto, sino que nadie ha visto al Señor. Entonces ahí debemos de hacer un alto en nuestra vida y preguntar, meditar, ¿cómo es posible que alguien en alguna ocasión supuso que había un ser superior que había creado todo lo visible y lo invisible? ¿Te has preguntado eso, hermano? La pregunta es ¿cómo alguien en alguna ocasión se detuvo a meditar y siquiera alcanzó a imaginar que un ser que nosotros llamamos Dios hizo todo lo que existe? Qué buena pregunta, ¿verdad, hermano? Pero no solamente eso, sino que ahora, por la gracia divina, conocemos el nombre de Dios. Su nombre es Jehová de los ejércitos maravilloso. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien por primera vez supuso que había un ser, un alguien que no lo podía ver, pero que existía? Si hablamos de asuntos de ciencia, es más fácil de entender. Por ejemplo, los electrones. Nosotros no los podemos ver, pero podemos ver sus manifestaciones. Es un poquito más fácil creer que existen esas partículas minúsculas que están cargadas eléctricamente, y que si nosotros hacemos que se muevan, no unas cuantas, sino miles de millones de partículas, y hacemos que se muevan en un solo sentido y los metemos en un cable, generan un trabajo, o lo que nosotros conocemos y decimos, generan la electricidad. Eso todavía se puede entender un poco. Cuando los electrones se mueven en un sentido y atraviesan un foco, el foco se ilumina. Nosotros en nuestro lenguaje decimos, se prende el foco. Y si pasan por una plancha, la plancha se calienta. Pero Dios es real, hermano, porque cuando su Espíritu Santo vino a mi vida, a mí también se me prendió el foco. Yo empecé a entender cosas, yo fui iluminado por la gracia de Dios.
Y no como una plancha, pero sentí un calor más fuerte que una plancha. Un calor que me inundó y que lo llenó todo, porque Dios es real. El mundo solamente cree en aquello que ve, pero creer en alguien que nunca hemos visto. La pregunta es cómo alguien tuvo por primera vez la convicción. Nota que ya estamos entrando en un lenguaje más bíblico, más evangélico. Como alguien tuvo la convicción de que ese ser, ese alguien, había hecho lo visible y lo invisible, y que a pesar que no lo podíamos ver, Él se podía manifestar a nosotros. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios es como el viento. Ese primer ser humano que percibió a Dios fue Adán, porque el Señor se quiso manifestar a él, y el Señor mostraba su presencia en el huerto. Pero el que escribió acerca de Dios con una revelación, quiero encontrar las palabras, magnífica y exquisita, ese fue Moisés. Maravilloso. Yo entiendo y sé que el libro más antiguo de la Escritura es Job, pero medito en lo que hizo Moisés. El Espíritu de Dios a través de Moisés le dio eso que nosotros hoy llamamos revelación. Me gusta mucho esa palabra, revelación. Él, inspirado por Dios, empezó a escribir, y escribió esto en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y Dios vio que la luz era buena, y separó el Señor la luz de las tinieblas. Por eso insistentemente hablo sobre la importancia de la revelación. Porque nosotros, cuando el Señor se nos revela, algo nos pasa. Entendemos todo. La revelación, hermano, es importante porque Moisés no estuvo en la creación. Tú tampoco has estado en la creación. Cuando digo creación, no pienses con tu mente. Creación es cualquier asunto que tú necesitas entender. Y cuando la revelación te viene, lo que hace la revelación es que te ubica allá, estando tú todavía acá. Moisés le quedó claro quién era el Señor, lo que el Señor podía hacer. Y entonces, inspirado por Dios, empieza a escribir esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cómo lo supo Moisés? Porque el hombre no era biólogo. Pero ¿cómo supo que primero era la luz, después el árbol, por el asunto de la clorofila? De tal forma, hermano, que ni los científicos escépticos logran desacreditar o logran encontrar error alguno en el Génesis, porque hay una logística perfecta y divina que narra toda la creación. Ahora, leyendo la Biblia, ya sabemos que Dios existe. Nos surge otra pregunta: ¿cómo entender a un Dios que es tan sabio que a nadie le pide consejo y que Él no puede aprender porque lo sabe todo? Sabe lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Sabe lo lejano y lo cercano, lo de antes y todo para siempre. Ahora ya sé que Dios existe, hermano. La pregunta es cómo entender a un Dios que es tan grande, que lo llena todo, lo alto, lo bajo, lo ancho y lo más profundo, porque Él es infinito. Es un ser increado, es decir, que nadie le dio forma, que todo lo puede hacer, que a Él no le cuesta trabajo vencer, que tan solo con pensar algo y decir la palabra, las cosas ya están hechas. ¿Cómo entender a un Dios que nunca miente, que nunca tergiversa las cosas para sacar ventaja, porque Él no es como nosotros, pero que nos ama de una forma tan grande que dio a quien más amaba en rescate por nuestras vidas? ¿Cómo entender ese Dios, hermano? El salmista tenía conocimiento de Dios. Mira lo que escribió en el Salmo 139, versos 6 al 8, la revelación magnífica que tenía de Dios. Dice el verso 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde iré
de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Medita un poquito en estos 3 versos, hermano, y verás que es un reaseguro de parte de Dios para tu vida. En el verso 6 dice el salmista que el conocimiento de Dios es alto. Y tú sabes que el conocimiento de Dios es alto. Entonces yo te pregunto, si sabes eso, ¿por qué saltas en tus propias fuerzas tratando de entender las cosas de Dios? Si dice ahí el salmista en el verso 7, ¿a dónde huiré? Tú sabes que no puedes escapar de Dios porque no eres más rápido que Dios. Y dice el verso 8 que si pones tu estrado en el Seol, otra versión dice, si yo hiciere mi cama en el Seol, allí estás tú. Es decir, que en nuestro propio Seol, en nuestra propia bajeza, aún en nuestro orgullo, el Señor sigue trabajando en nosotros y que no podemos huir de Él porque su mano siempre nos va a alcanzar. Lo podemos decir así, que el Señor conoce todo. Para empezar, se conoce a Él mismo. ¿Sabías, hermano, que el Señor se conoce a Él mismo? Por eso Él con autoridad pudo decir en la Escritura, yo soy el que soy. Porque Él conoce todos los espíritus. Y la palabra que no ha salido de nuestra boca, Él ya la sabe. Conoce todos los misterios. Conoce los grandes asuntos y grandes enigmas de nuestra vida y del universo completo, lo visible y lo invisible. Y jamás será sorprendido. Para Él el tiempo no existe y por lo tanto no envejece y nunca morirá. Cuando medito en las cosas de Dios y lo que el Señor es, hermano, sin ser ofensivo en el lenguaje, a mí me da asco. Cuando la gente con su mente limitada pretenden cuestionar a Dios. O pretenden con su propia sabiduría entender las cosas profundas de Dios, o yendo más allá, con su torpe mente, niegan la existencia del Dios Todopoderoso. La verdad que eso sí da asco. Hermano, el Señor, en su gracia, nos ha dado una sabiduría limitada para que lo percibamos solamente por medio de la fe. Como dice la Escritura y lo decimos nosotros, gloria le sea dada a nuestro Dios, que desde antes de la fundación del mundo nos consideró para que nosotros lo conociéramos. Maravilloso el amor de Dios en su pueblo. La sabiduría humana le da gloria al propio ser humano. Pero cuando la sabiduría de Dios ha sido instituida en el ser humano, esa sabiduría le da gloria a Dios y produce en nosotros una humillación delante del Señor. La sabiduría de Dios es tan grande y su gracia es tan grande que su sabiduría diseña los planes de tu vida y de la mía, a pesar que el Señor no nos necesita. Por eso nuestra opinión intelectual a Dios no le importa. Al Señor no le interesa ni le afecta lo que los incrédulos digan acerca de Él, porque Él es Dios. Pero su corazón se alegra y se goza cuando nosotros creemos en sus promesas y cuando nosotros obedecemos su palabra. Es increíble. La sabiduría de Dios es santa y la sabiduría del mundo es totalmente perversa. Hermano, es maravilloso saber que Dios todo lo que es, todo lo que hace, lo hace justamente para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Él no busca un beneficio, pero la sabiduría humana busca su propio provecho. Así es que, hermano, yo me paro aquí hoy y digo que el ateo o el científico escéptico, todos los que niegan a Dios, lo hacen porque nada quieren con lo santo y bueno de Dios. Lo hacen a propósito. Les gusta ir en contra de lo que Dios ha dicho. Pero también van en una loca carrera, en un desenfreno, rumbo al infierno donde el gusano nunca muere. El hombre comete un gran error, hermano. Contrapone su sabiduría con la de Dios. Hay dos sabidurías, hermano. La finita del hombre y la infinita de Dios. Y cuando el hombre contrapone su limitada sabiduría
en contra de Dios, el resultado es que niegan al Dios vivo, santo y bueno. Porque la sabiduría del mundo es astucia y es perversión. Por eso insisto en que nosotros necesitamos conocer a Dios. Ahora, yo vengo hoy a decirte algo, hermano. Vengo a preguntarte algo. Te dije que hay dos sabidurías, la tuya y la de Dios. Que tu sabiduría busca su propio beneficio y la sabiduría de Dios busca nuestro beneficio. Hoy vengo a preguntarte, a decirte, hermano, ¿en ti está la intención de obtener tu propio beneficio? Si buscas tu propio beneficio, te lo digo de parte de Dios, la sabiduría del mundo está en ti. La perversidad del mundo está en ti. Todo hombre o mujer, le voy a poner pausa aquí porque tú no tienes la costumbre de poner pausa a lo que Dios dice. Si tú piensas en algo para tu provecho, dices algo para tu provecho o haces algo para tu provecho, el amor del mundo está en ti. Pero no solo eso, hermano, yo estuve orando al respecto. El Señor cuando habla muy fuerte. El Señor dice que si tú buscas tu propio beneficio, tú eres un recipiente de la basura del mundo. Tu corazón está corrompido. Tu relación con Dios está quebrada. Tu espiritualidad está enferma y agoniza. Porque te has dejado gobernar por los principios del mundo. Por una sabiduría tan limitada, porque le haces caso a lo que tu mente dice. La sabiduría del mundo es una basura. Y el cristiano no puede vivir bajo las normas del mundo. Pero estamos hablando de fe. Y te quiero decir que si el Señor tiene planes contigo y hoy estás oponiendo tu voluntad y tu sabiduría a la voluntad de Dios, el Señor va a hacer algo. El Señor destrona tu sabiduría. Si el Señor tiene planes contigo, tu corrupta y mundana sabiduría sucumbe ante la sabiduría infinita de Dios. Porque nadie puede vencer a Dios. Si niego lo que Dios es, estoy negando lo que el Señor puede hacer en mí. Sin un Dios verdadero, mi vida es sombría, está en tinieblas. Porque yo nunca conocería el gozo y nunca conocería la seguridad que el amor de Dios me da. Mi vida sería un desastre. Pero el amor de Dios le da forma a mi vida y ordena las prioridades. Hermano, creer hoy no es tan complicado como antes. Por eso empecé diciéndote cómo alguien supuso que existía un ser todopoderoso que aunque no lo podía ver, sí tenía la esperanza que se manifestara para poder entenderlo. Dios se ha revelado a nuestras vidas, hermano. Por eso nosotros hoy lo conocemos, porque Dios un día se reveló. Dios se le reveló a Moisés. Por eso él pudo escribir lo que escribió. Por eso te digo que hoy es más fácil creer, porque hombres en la escritura ya pasaron por ahí. Moisés con lo que escribió, Abraham con lo que creyó, abrieron un camino para que hoy fuera más fácil que nosotros pudiéramos creer en Dios. Adicionalmente a todo esto, hermano, el Espíritu Santo hoy mora en nosotros. Así es que deja de decir que te falta fe. Yo sé que te falta fe, a mí también. Pero Dios se nos reveló, hermano. Por gracia Él vino a nosotros. Él nos ha dado todo. Así es que yo te he enseñado más de una vez que cuando sabes quién es el culpable, dónde está, tienes que ir con todo. Tienes que ir a entregar voluntariamente esa sabiduría humana, alejarte de la incredulidad, porque si no, no vas a participar de los grandes asuntos del reino de los cielos. Y en pocas palabras y en claras palabras, no podrás entrar al reino de los cielos, porque ahí se entra, dice la Escritura, a través de muchos sufrimientos. Y la sabiduría del mundo se aleja del sufrimiento porque es totalmente egoísta. Así que, mi hermano, Dios nos ha dado todo, se ha revelado a nuestras vidas y nos ha dado 1000 razones y 1000 motivos. Primero, para creer en Él, y segundo, para que podamos defender la fe que profesamos. Pero es muy lamentable que después de todo lo que nos ha dado, la iglesia sigue sin los argumentos correctos para combatir la incredulidad.
El término, hermano, es incredulidad. Por eso estamos como estamos. ¿Cuál es la respuesta de un cristiano, lo voy a poner entre comillas, cuando un ateo nos cuestiona acerca de la existencia de Dios? ¿Cuál es la respuesta clásica? Porque la Biblia dice. Y sí lo dice la Biblia, y creo en lo que la Escritura dice, pero eso no es una verdad para el mundo, hermano. Y te diré algo bien delicado. Lo que la Biblia dice tampoco es una verdad para la mente del cristiano. Si yo estuviera aquí y un cristiano religioso me dijera, yo creo en esto porque la Biblia dice, yo le preguntaría, ¿y por qué no crees en los grandes asuntos y en los grandes temas que la Biblia dice? Si tú vas a una denominación legalista y les preguntas, ¿por qué usas velo? Te van a decir, porque la denominación lo dice. Y yo digo, basta de hablar como papagayos, basta de repetir frases. Y no es que yo no crea en lo que la Biblia dice, que quede perfectamente claro, yo creo en lo que la Biblia dice. Lo que no creo es en la fraseología religiosa que se ocupa dentro de los templos. Yo creo en lo que la Escritura dice. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que pararnos delante del incrédulo y decir, porque mi vida lo dice. Porque el Espíritu de Dios que mora en mí me lleva a gritar con todas mis fuerzas que fui refinado como el oro, que pasé por el fuego, que un día el Señor se manifestó a mi vida, el Espíritu Santo vino a mí y me transformó. No solo la Biblia lo dice, mi testimonio lo dice. Para dejar de hablar solamente como papagayos, decir, yo digo esto porque encarno las verdades que están escritas. Así es que el asunto no es si velo o no velo, si aplauso o no aplauso, si brinco o no brinco. El asunto es el compromiso con Dios. Compromiso con Dios no es que vengas al culto, el compromiso es que vengas a Dios. Compromiso con Dios no es que tú te hagas y te hagas de cosas y de conocimiento, es que te despojes de lo que te estorba, de esa sabiduría humana que te estoy diciendo, que voluntariamente, escúchame, te subas a la rueda del alfarero divino, pongas tus manos atrás y dejes que tu espíritu clame y diga, Señor, moldéame, aunque mi orgullo me duela. Eso es lo que el cristiano debe ser. Yo te pregunto, podemos decir hoy, mi vida refleja un evangelio práctico, el artesano divino se logra reflejar en mí. Estamos cansados, hermano, de cristianos fanáticos e ignorantes que se congregan pero que no viven la vida de Cristo. Hermano, tú no eres cristiano porque naciste en un país donde medianamente se ha escuchado acerca de Dios, con una creencia sancochada, entremezclada con otras divinidades, como si el Señor Jehová no fuera suficiente para todo. ¿Qué no ves que pudiste haber nacido católico, mormón o testigo de Jehová? Eres cristiano porque la gracia divina se derramó en ti. Y es necesario que conozcas al Dios de la Biblia. Si hubieras nacido en una religión X, tú defenderías los preceptos y los dogmas de esa religión. Y yo te daría muchos argumentos de que tu fe es vana. Pero eres cristiano, hermano. El Señor en su gracia te llamó para que conocieras al único Dios verdadero. Te trajo y te atrajo al único Dios verdadero. Pero lo debes de conocer en lo íntimo. Debes estar listo para defender esa fe con argumentos correctos. Lo dice Pedro, 1 de Pedro 3:15. Mira qué versículo. Si nos santificara Dios, el Señor, en vuestros corazones, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este consejo, hermano, es muy amplio. Observa lo que dice. Dice, santificad a Dios. No dice en el culto, dice en tu corazón. Ahí donde debes de santificarlo. Y debes estar siempre preparado, porque siempre lo buscas. Y lo debes hacer con mansedumbre, porque conoces al Dios humilde. Para que todo aquel que te persiga, que te blasfema, que te vitupere, dice la Escritura, para que sean confundidos. Y para eso debes conocer a Dios. El desconocimiento de quién es Dios ha traído como consecuencia una iglesia idolátrica. Qué duro, hermano. Qué duro. Porque no hay diferencia en decir, porque la denominación dice, o porque la Biblia dice. Son solo frases, hermano.
Si lo dice una denominación, lo que yo estoy haciendo es porque lo dijo un hombre, aunque ese hombre sea considerado muy bíblico. Y si yo hago caso a lo que dijo un hombre antes que lo que dijo el Señor, es idolatría, aunque tenga cara de sujeción cristiana. Tenemos una iglesia idolátrica porque los cristianos son idólatras. El mundo hoy niega a Dios porque la iglesia ha negado a Dios. Hermano, cuando yo medito en la iglesia primitiva, mi corazón se quebranta. Hace 2000 años había una iglesia que era perseguida por su fe en Dios. Qué cosa tremenda. Cómo añora uno esa iglesia. Fíjate que hace 2000 años el asunto no era si Dios existía o no. Aún el mundo pagano, los inconversos, sabían que Dios existía. Porque la vida de Dios fluía a través de la iglesia. Y cuando fluía, como consecuencia, exhibía, hermano, toda la religiosidad del sistema establecido. Nadie se atrevería a burlarse de Dios o de la existencia de Dios si la iglesia hiciera lo que le corresponde. Si la iglesia caminara por donde debería de caminar y reflejar al Dios de la Biblia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es bien delicado, hermano. Hoy se duda de la existencia de Dios porque la iglesia no refleja al Dios de la Biblia. Nosotros somos los directamente culpables y responsables de eso. El mundo está como está porque la iglesia no es lo que debería ser. Mi corazón se quebranta al hablar de esto, hermano. En el mundo no hay temor de Dios porque dentro de la iglesia se ha perdido el temor de Dios. Las costumbres se han tragado el temor a Dios. Y nosotros tenemos que resolver esto. Si yo te predico fe, hermano, te lo tengo que demostrar con mi vida. Te tengo que decir, un hombre de fe es un hombre así, mírame a mí. Tremenda cosa, ¿verdad? Eso no nos gusta hacer. Nos gusta pararnos y decir, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a los fundamentos. Y tú me preguntas así, hermano, pero ¿cómo le hago para volver a los fundamentos? ¿Me lo puedes mostrar? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que todos estamos enfermos de cáncer. Y yo vengo y te predico. Y te digo, hermano, la solución es que nos apliquemos la vacuna contra el cáncer. Estoy hablando. Y tú me vas a decir, sí, hermano, pero ¿cómo inventamos la vacuna contra el cáncer? ¿Qué químicos le ponemos y en qué proporción se los ponemos? Si yo me paro aquí y te digo, debemos tener la fe de la auténtica iglesia, la auténtica fe de la auténtica iglesia. Y tú me dices, hermano, ¿y cómo logramos hacer esto? ¿En quién me debo de fijar? ¿A quién debo de ver? Yo con temor y temblor te tengo que decir, mírame a mí. Es el compromiso que nosotros no queremos. Queremos el reconocimiento en la iglesia, pero no queremos pasar por la lucha, la prueba, la tribulación para tener el reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces yo vengo y me paro aquí y te observo y te pregunto, contéstame tú, ¿yo puedo ver a Cristo reflejado en ti? La única forma en que el Señor se logra reflejar en nosotros es cuando el Señor lo ha llenado todo en nuestras vidas. Cuando Él está entronizado en nuestras vidas. Cuando Él es todo para ti y para mí. La escritura es dura, hermano. Ezequiel es un profeta duro. Mira lo que dice Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Ve bien el versículo. Busqué entre ellos hombre. No dice busqué miles de hombres. No dice busqué cientos. Busqué decenas. Busqué un hombre. Un hombre que tuviera fe, que se metiera en intercesión a favor de la tierra, dice aquí, y no lo hallé, porque la fe es un don escaso y la iglesia no pide a Dios que nos aumente la fe. Solo buscó uno, hermano, y un solo hombre ejemplar puede mover el corazón de Dios. Moisés fue un hombre ejemplar y logró mover el corazón de Dios. Increíble la vida de Moisés. Dios busca un hombre que haga una muralla, que sea capaz, escúchame bien, de pararse enfrente de Dios y evitar que un pueblo rebelde sea destruido.
Dios busca a alguien que pueda estar delante de Él en integridad para evitar que Dios destruya a la tierra. Dios busca un pacificador como Noé. ¿Se entiende lo que es pacificador? No estés metiendo cizaña a través de sus comentarios entre los hermanos y en el pueblo. Un pacificador es el que sana el corazón de los demás, no el que lo enferma. Dios busca un pacificador así como Noé. El mundo va a ser destruido, pero tú no serás destruido. Estamos en la serie de la fe, hermano. Te quiero decir algo maravilloso. Estás aquí, perteneces a la manada pequeña porque Dios es grande. El Señor te trajo aquí por su misericordia. Te invito a que pelees por la recompensa, a que luches, que avances, que invades, que poseas, que te despojes y que dejes que Dios trabaje en ti porque Él es el Señor. Dios es experto en resolver necesidades y para hacer eso el Señor levanta a alguien. No es casualidad que estés aquí. Tú y yo conocemos al Dios de los propósitos, no al Dios de las casualidades. El Señor te llamó a ti, te quiere capacitar para resolver necesidades. Yo te pregunto, si tú miras a tu alrededor de este mundo espiritual, ¿ves necesidades? Si tú me dices, sí hay necesidades, entonces cree que Dios te llamó para resolver esas necesidades. Moisés no sabía hablar y Dios le puso a Aarón junto a él. Dios sabe que también tú eres tartamudo y que lo desesperas así como Moisés lo desesperó. Pero Él te llamó. Dios llamó a Noé. Noé no era carpintero, ni era constructor. El Señor le tuvo que decir cómo hacer las cosas y con qué. Porque Noé era ignorante y Dios sabe que tú también eres ignorante. Pero Dios sigue siendo Dios. Él no te necesita fuerte, Él te llamó para hacerte fuerte. Y todo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. La fe en el nombre de Jehová, Dios Todopoderoso, y la fe en el Espíritu Santo. Oramos, hermano. Manada pequeña, porque Dios es grande. Por eso estás aquí. Oramos. Motivos tenemos demasiados. Y yo sé, hermano, que creer en el que no ves es difícil, yo lo sé. Pero ahora sabemos que Dios existe. Ese ser superior, sobrenatural, que creó lo visible y lo invisible. Hoy conocemos su nombre, porque Él vino a nosotros. Es más cierto que los electrones, hermanos. Porque cuando Él te atraviesa, se te ilumina todo y no eres un foco. Sientes el fuego de su espíritu y no porque seas una plancha. Para eso necesitamos la revelación. La revelación te pone allá aunque tú estés acá. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Hemos terminado la semana 6 de esta serie, Señor. Ciertamente nos preguntamos cómo entender a un Dios que es tan sabio que no le pide consejo a alguien, que lo sabe todo, que no puede aprender más, que es increado, nadie le dio forma, que lo llena todo, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo profundo, infinito, nunca pierdes, nunca mientes, solo piensa las cosas y son hechas. Sí nos cuesta, Señor. Por eso el salmista dijo, ese conocimiento es demasiado alto. Y entonces, ¿para qué salto tratando de alcanzarlo? ¿Para qué trato de huir si soy lento? Hoy entiendo que aún en el Seol, si allá yo pongo mi cama, mi estrado, allá estás tú en mi bajeza. Hoy puedo creer que en mi egoísmo, en mi vanidad, en mi orgullo, tú estás trabajando en mi vida y aunque yo quiera huir muy lejos, tu mano me va a alcanzar.
lo conoces todo. Conoces los espíritus. La palabra que no ha salido de nuestra boca, tú la sabes. Conoces los misterios, los enigmas del universo. Tú no envejeces, tú nunca mueres. Tú eres Dios. La sabiduría humana es nada. La sabiduría del cielo en nosotros hace que nosotros te demos gloria y que nosotros nos humillemos delante de ti porque tú eres Dios y no nos necesitas. Gracias por tu palabra, Señor. Hablé lo que pusiste en mi corazón. Líbranos de nuestra sabiduría humana, de la que busca su propio provecho, que hace que nos constituyamos en recipiente de toda la basura del mundo. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del amor del mundo. Si no, nuestra relación contigo se quiebra, se enferma y agoniza. Yo sé que tú tienes planes con nosotros, Señor. No podemos negar tu existencia porque negaríamos lo que has hecho en nosotros. Tú le das forma a nuestra vida. Me gusta decir que ordenas prioridades. Gracias por esos hombres de la Biblia, por la revelación de Moisés, por la obediencia de Abraham, por haberte revelado a ellos, por haberte revelado a nosotros, porque nos has inmiscuido en los grandes asuntos del reino de los cielos y vamos a entrar ahí a través de muchos padecimientos, con un amor que no busca lo suyo. Gracias por tu palabra, cómo pagarte todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, que nuestra vida pueda decir: creo en Dios, Dios existe, mírame a mí, Él me ha transformado. El fuego de su Espíritu Santo un día vino y me hizo una criatura nueva. Gracias por tu amor. Nos hemos alejado demasiado de la iglesia primitiva. Mi corazón se duele. Hoy se burlan, Señor, de ti, de tu existencia, porque la iglesia no hace lo que le corresponde. Está muy entretenida en sus asuntos. No hay temor de Dios. La religiosidad se lo ha tragado. Ayúdanos, Señor. Por amor de Jesucristo, ayúdanos para poder reflejarte, para poder ser ese hombre que tú andas buscando, que se pare en integridad delante de ti, construya una muralla enfrente tuya, Señor, para que no destruyas a un pueblo que se ha rebelado. Un pacificador, Señor, que sane los corazones con su boca, con su hablar. No que siembre cizaña e inyecte veneno a la vida de los hermanos. Gracias, Señor. Mira la necesidad que hay. Mírame a mí, capacítame para resolver esa necesidad. Soy tartamudo y soy ignorante, pero tú eres Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por darnos tanto, Señor, y por hacernos entender que en la manada pequeña se manifiesta el grande amor de Dios. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Lirio de los valles, rosa de Sarón, rugido de león, lirio de los valles, rosa de Sarón.